La resolución se ampara en la ley 28.222 que modificó el artículo único de la ley 25.410, que a su vez sustituyó el artículo segundo del decreto legislativo 1738. Imagínense todo un alambicado legal para que nadie lo entienda, pero en síntesis, ¿qué significa esto? Significa que se establece, dice que la autoridad puede pedir la intervención. Para nosotros, la intervención de las Fuerzas Armadas en este caso es completamente ilegal, porque viola el derecho de la ciudadanía a hacer manifestaciones sociales. Sin embargo, el gobierno se basa y dice que la autoridad policial podrá solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se produzcan actos de terrorismo, actos de violencia, consistentes en atentados, ataques armados a entidades públicas. Ha pasado, es decir, califica, no ha pasado. Sin embargo, el gobierno está amparándose en esta norma limitada para autorizar que las Fuerzas Armadas intervengan en un asunto que es netamente social. En el caso de Tacna podríamos quizás verlo por el lado de que han atentado contra el gobierno regional, quizás. Eso puede ser un caso. Bueno, en el caso de Tacna solamente. Pero al final, el mismo gobierno regional ha salido a defender la posición de los que en ese tiempo le pedían, los que hicieron esos actos en el gobierno regional. Oiga, que no le derrumbaban en los muros, no salía, hubo golpes, ¿no? Y por esa salida entonces se entiende que ha asimilado, digamos, la medida, y por tanto eso no significa ni justifica que las Fuerzas Armadas ahora tengan que intervenir. Ahí se está violando el derecho. ¿Cuál es en el fondo? El fondo de este decreto supremo que lo da la Presidencia del Consejo de Ministros es que está penalizando porque las está calificando de actos terroristas a las movilizaciones sociales. Y eso viola los derechos fundamentales de las personas y viola los compromisos que el Estado peruano tiene asumidos ante los organismos internacionales de derechos humanos, de que no puede penalizar ni puede criminalizar las movilizaciones sociales. Son movilizaciones sociales, aquí no hay terrorismo, está calificando de terroristas las movilizaciones sociales. Eso es inconcebible, nosotros tenemos que rechazarlo. Yo soy un hombre de leyes, soy un constitucionalista, defiendo los derechos humanos y ya hemos recibido una serie de comentarios de otros especialistas en el cual están condenando esta medida. ¿Qué va a hacer en la marcha también? No se puede, por cierto, porque no se puede permitir de que el país se convierta en un territorio de guerra, porque si van a salir los de la zona, ¿quién en ese momento va a calificar si hay desmanes o no hay desmanes? Eso va a ser ya cuestión en terreno de los hechos. Eso es lo que está provocando el gobierno central, que se agrave la situación, porque una situación de paz se logra con paz, no con violencia. Y en este caso, la violencia está viniendo por parte del gobierno que, utilizando sus armas de guerra o los organismos militares, está autorizado por 30 días calendario a intervenir las 24 horas. En cualquier momento, las fuerzas policiales dicen que por no tener suficientes operativos, pero eso tampoco es suficiente. ¿Dónde están los estudios, los informes que ha hecho la policía en este sentido? Claro, desde las 00 horas ya tienen autorización. Y todo depende de las autoridades también para que digan sí, efectivamente necesitamos la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora, tenemos los videos del día de ayer, mientras vamos a ir hablando, para que veamos, y usted, amigo televidente, puede sacar sus conclusiones. ¿Quién ataca a quién? ¿Los policías a los manifestantes o los manifestantes a los policías? Veamos, esa es una... ¿Cómo es? Bueno, esas son imágenes son imágenes de una protesta social que en este caso está siendo reprimida con gases lacrimógenos que provocan y que le dan mayor pie a que los manifestantes se enardezcan. Es una medida intimidatoria. Ahora, si usted le agrega a estos operativos que salen disparados desde fusiles, le agrega a usted la fuerza contundente, las tanquetas, claro, las tanquetas, las metralletas, los sables, las bayonetas, entonces se va a generar un clima de mayor violencia. Se pretende intimidar, pero en el fondo no va a intimidar porque se trata de reclamaciones justas. Nadie está contento con que antes comía 10 panes con un sol, ahora come 6.
no va a exacerbar de alguna manera a la población. Oiga, no sabemos cómo hacer, la verdad no sabemos cómo hacer la reacción del pueblo. Ahí es donde le golpea la cabeza contra el suelo. Oye, ese es un clip, me parece. Y son 10 contra 1. Son 10 contra 1, no Era una profesora a quien le estaban precisamente cargando. Una mujer, una dama. Eso es lo peor. Y ahora va a salir la fuerza. Yo creo que es un desacierto del gobierno central el haber emitido ese famoso decreto supremo 060/2007. Incluso esta norma no la han dado a conocer a los organismos de derechos humanos, tal como establece la ley. Cuando se establece o cuando se aplica una norma intimidatoria o se ordena la intervención de las Fuerzas Armadas, tiene que comunicar a las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, si no, no es válida. En todo caso, en su desesperación está tratando de intimidar, pero al intimidar a la gente va a obtener un resultado contrario, cuál es la generación de mayor violencia del Estado frente a los requerimientos naturales de la población más pobre del Perú, porque ningún país, ninguna población puede permitir que se le reduzca su posibilidad de sobrevivencia. Está atentando contra el hambre del pueblo. Y todo el pueblo tiene derecho a reclamar cuando se afecta su subsistencia. Si ya no puede comer 10 panes con un solo, ahora va a comer solo 6. Si cuando va a los mercados todo el arroz, el azúcar le cuesta mucho más del 40%, es natural que tiene que reclamar. Y ese reclamo, según el gobierno, lo califica como actos de terroristas. No puede ser. Yo creo que aquí no hay lógica en todo caso. No hay lógica. A pesar de que el gobierno ha de alguna manera disminuido algunos aranceles en lo que corresponde al trigo, al maíz, para que baje el pollo, obviamente, para que baje el pan. Nadie le cree, además. Hay incoherencia porque el mismo Alan García está diciendo que son pequeños grupos que están perdiendo sus privilegios. Dice, cuando los gatos saltan en el techo, no pueden hacer temblar el edificio. Pero ahí están las imágenes, la población lo sabe, y hacen un contraste, y sabe su opinión. Yo creo que, bueno, estamos en la parte final del señor en este caso, ¿qué le recomienda usted a la población frente a estas tanquetas que van a salir el día de hoy y el ejército? Dios quiera que no salgan, ¿no? Aquí en Tano. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que hacer un llamado de tranquilidad y de decencia en nuestra. Esta es una medida de conciencia que está por encima de ciertos apetitos de algunos dirigentes que podrían llevar a un caos. Aquí la población está acatando, como las imágenes que usted lo ha demostrado, en una ciudad, la ciudad está tranquila, nadie ha salido a hacer desmanes, nadie ha salido a atacar la propiedad privada o la propiedad pública. En consecuencia, esa será la tónica. Ese es el mensaje que nosotros damos a la población de Tacna, que continúe su manifestación desde una óptica de paz, de lograr armonía y de lograr un equilibrio y mayor equidad en las medidas que dicta el gobierno. Y en forma responsable, obviamente. La violencia genera más violencia, creemos, y ojalá que no suceda esta vez lo que estamos indicando. Y esperamos que también el caso no ha sido tanto como ustedes nos dicen, en algunos momentos, en algunos sectores, se ha tirado basura a casas y también a algunos locales comerciales. Creemos que la población no debería hacer eso, porque la ciudad ayer quedó en algunos sectores con basura por diferentes arterias de la ciudad. Pero en síntesis ha sido en forma pacífica. El pueblo de Tacna está defendiendo su dignidad y que lo haga con decencia, disciplina y con mucha responsabilidad. Muchas gracias, señor. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted y bueno, el tiempo nos está ganando. Muchísimas gracias y ojalá que el día de hoy, por el bien de todos, tengamos la responsabilidad de hacer una manifestación, quienes están en lo que va a corresponder el día de hoy y el día de mañana, y también, bueno, siempre apelamos a que no a la violencia. Muy bien, estamos finalizados. Muchísimas gracias.